Muy bien, entonces ahora quizás conversemos sobre los aspectos de comunicación y tecnología que hemos identificado en nuestras respectivas instituciones como mejorables en el marco de la pandemia. Y para responder esta pregunta desde el caso del MAC, pienso en dos aspectos muy puntuales. A raíz de las experiencias que ya les he contado y de las diferentes estrategias que hemos aplicado fundamentalmente en redes sociales. Y es primero tener un mejor entendimiento del marketing digital. Y esto para el caso del MAC es fundamental porque al ser una institución privada que le genera ingresos a partir de justamente su taquilla, de los cursos, de alquiler de espacios para eventos, es decir, de todo aquello que ahora no se puede hacer, entonces resulta importantísimo conocer y empaparnos mejor de estrategias de marketing digital. Esto lo digo ya para la implementación ahora y a futuro de los cursos virtuales, de los talleres virtuales, venta de merchandising, etcétera, pero es algo que quizás no atendimos o no se atendía antes de la pandemia porque confiábamos y estábamos muy tranquilos en la manera como operaba en el espacio físico, pero a raíz de la pandemia sí nos dimos cuenta que eran aspectos por mejorar y por investigar y por conocer y por involucrar profesionales en esto. El otro aspecto que tiene que ver más con las estrategias de comunicación y las estrategias de difusión y de generación de contenidos en las redes y en el campo virtual es que supone para nosotros un reto inmenso, es motivar la interacción. De nuevo acudo a la paradoja. Para nosotros en el espacio físico estábamos logrando a través del tipo de proyectos que hicimos y gracias también al trabajo de nuestro grupo de educación, de mediadores, a quienes los invitábamos y los entrenábamos también para que tuvieran una relación directa, fluida con el público que atendía el museo, para que generaran diálogos, conversaciones en el espacio físico. Luego, esto ha sido tremendamente difícil en las redes sociales. Incluso hay herramientas muy sencillas, muy básicas. Por ejemplo, Instagram tiene las encuestas, ¿sí? Responder preguntas, todas estas pequeñas herramientas, pero paradójicamente en el caso del museo, o como lo empezamos a hacer al principio de la pandemia, no nos estaba dando resultado. Sabíamos que la interacción del público en lo digital toma unos tiempos muy breves, muy cortos, son experiencias efímeras de muy poquito tiempo, y estábamos exigiéndole quizás como quedarse mucho tiempo en leyendo, quedarse mucho tiempo participando, de pronto que le estamos exigiendo a ese público virtual nuevo demasiadas como instancias de uso de su tiempo, de pronto que se tienen que tomar una foto y colgarla y subirla, hacer esto y aquello, y no nos estaba funcionando. Luego hemos estado trabajando un poco en eso, pero sí siguen siendo desafíos para seguir trabajando, esa motivación de la interacción del público, de que no sean canales de una vía en donde el museo está solamente dando contenidos y ya, y que sabemos que la gente le gusta y entretiene y cumple su tarea de difusión y de información, pero lograr la efectividad en el regreso de esa información, en que el público nos devuelva a nosotros contenidos generados por ellos, eso ha sido difícil y es un reto que estamos trabajando.
Ok. A ver, en el caso nuestro, en el caso del Museo Larco, voy a retomar un poco lo que había estado presentando en la primera pregunta. Eh, lo que hemos venido haciendo con la producción audiovisual, porque digamos, hemos concentrado esfuerzos en comprender y mejorar y evaluar qué podemos lograr con la producción de estas pequeñas piezas audiovisuales, porque es una suerte de presentar el museo, entrar con esto a las casas, a los hogares. Ha sido un reto interesante porque a nivel de comprensión de todo lo que involucra, eh, ha significado valorar lo que cada persona que participa en este proyecto trae a la mesa, ¿no? Porque igual como estamos concentrados en poder, digamos, aprovechar al máximo los recursos internos, in-house, ¿no es cierto?, en casa, pero a la vez también, digamos, conocer cómo llegar mejor a volverte un contenido relevante para públicos con los cuales estás comenzando a tener una relación también. Ha sido interesante ver cómo poner de cada cual las habilidades, por ejemplo, que van más allá de los temas disciplinarios. Para mí ha sido una cosa muy importante, o sea, algo que además ha sido como un sueño o una reflexión que siempre he tenido presente, ahora lo he visto hecha carne, es decir, cuánto de uno como persona, como trabajador cultural, tiene que estar puesto en este empeño, digamos, de entablar conversaciones con otros acerca de algo que para uno es relevante, pero no necesariamente uno ha hecho el esfuerzo de comenzar a conversar desde lo que puede ser relevante para el otro. Entonces, hablar desde el afecto, hablar desde cómo me siento yo cuando algo suena de una manera, cómo siento yo cuando algo se me presenta con un ritmo diferente, cómo siento yo, y tener esa autoconciencia y autoconocimiento y conversar de eso con otros en la producción de estos contenidos ha sido muy enriquecedor, porque realmente nos ha puesto por delante el que no podemos producir nada, no podemos meternos a una creación sin tener realmente un proceso, vamos a decirlo así, de autoaprendizaje y autorreflexión sobre lo que venimos haciendo. Entonces, sí, han habido procesos un poco más largos de los que pensábamos en esta producción, pero que realmente nos han permitido darnos cuenta de algo que veníamos haciendo dentro del museo y que ahora en la producción de contenidos más extensos estamos siendo incluso muy cuidadosos al respecto, ¿no? Porque les pongo un ejemplo, cuidar una palabra de más o una palabra de menos, es decir, una palabra que de repente entre todos podíamos comprender y de repente decir, sí, pero la comprenden porque todos la usan, pero eso no es una palabra que el resto usa, entonces tienes realmente que tener una constante reflexión respecto a lo que estás diciendo, haciendo. Ahorita que Nicolás exponía lo suyo, yo decía, claro, tendemos a escribir porque queremos explicar, porque queremos contar y de repente nos estrellamos con que no llegamos porque claramente es algo que hacemos más entre nosotros, ¿no? Entre de repente un colectivo que está más concentrado en presentar lo que sabemos respecto a esto, respecto al otro, y de repente es, a ver, detengámonos un ratito y pongamos esto al costado y digamos cómo se relaciona de repente la gente con lo visual, ¿no es cierto? Simplemente, punto, que es algo que de repente dentro de nuestros espacios hemos dicho, sí, pero hay que explicar, hay que educar, ¿no? hay que vincular, sí, pero no por eso la gente deja de relacionarse algo a través de la contemplación, o a través simplemente de un impacto visual, o a través simplemente de un momento mayor o menor para poder meterte a una imagen o meterte a un contenido. Entonces, quizás ha sido una reflexión un poco más teórica, pero lo que quiero decir es que ha sido un reto que se nos ha planteado estas plataformas que se abren, tanto las virtuales de las redes sociales como esta otra plataforma que los museos no necesariamente han tenido a mano, ¿no? Y sí, uno tiene que poder
ir desarrollando una mayor comprensión sobre la potencia de los lenguajes artísticos. Yo diría que esa es una gran conclusión. O sea, la posibilidad realmente de educarnos entre todos, internamente en los equipos también de trabajadores culturales, acerca de la potencia de los diversos lenguajes artísticos. Entonces, a veces lo que estamos trabajando en los medios o en los entornos donde trabajamos con objetos o con artes plásticas o visuales, nos olvidamos de la música. ¿Se dan cuenta, no? Nos olvidamos del movimiento, cuando en realidad nos olvidamos del cuerpo, ¿no? Entonces, esto, en esta ocasión, yo siento que ha sido un retorno a estamos frente a la posibilidad de comprender cómo lo artístico realmente está presente en la experiencia humana de manera mucho más amplia y mucho más diversa. Eso para mí sería una conclusión. ¿Y eso qué significa como reto o para mejora para la institución? Pues valorar lo que cada miembro de un equipo tiene de esa experiencia, esas artes, esas habilidades, esos gustos que cada cual puede poner al servicio, digamos, de una comunicación con otros, ¿no es cierto? O sea, siendo un trabajador cultural, cómo todo eso se pone al servicio de elaborar nuevas conversaciones. Desde, lo que decía también Nicolás, desde un vínculo mucho más humano y mucho más afectivo. Esa sería para mí una gran conclusión. Y una otra, ya en términos más prácticos, creo que sí, creo que deberíamos, así como sabemos usar Word o PowerPoint, una serie de herramientas, Nicolás mencionó ya lo del marketing digital, yo sumaría a eso el contar todos con alguna formación en algún programa básico de producción audiovisual. O sea, en realidad esa dependencia de otros, no porque sea mala poder contar con especialistas, productores audiovisuales, no, sino porque es la comprensión de ese lenguaje que me permite entonces entender todo lo que puedo hacer con ese manejo de ese lenguaje. Entonces creo que es una suerte de formación interesante para todos, ¿no? Aunque sea a nivel mínimo. Porque claro, hay generaciones más, generaciones menos que ya las usan de manera mucho más fluida, pero no todos somos de una generación joven, entrante, digamos. Entonces es muy importante no abandonar esa formación para comprender todo lo que podríamos estar potenciando, conociendo las posibilidades de ese lenguaje. Y un reto, ya me imagino que todos también lo han pensado, es por delante disminuir por los meses por venir y quizás por los años por venir las transacciones o contactos en nuestros espacios cuando podamos regresar. Entonces también eso significa desarrollos tecnológicos que vamos a tener que hacer, que estamos haciendo, por ejemplo, a nivel de todo el tema de venta de entradas o venta de otro tipo de información, ¿no? Entonces también significa apostar por desarrollos tecnológicos para darle seguridad a nuestras comunidades que van a visitarnos, a nuestros públicos, ¿no? Y para facilitar que la información fluya quizás a través también de los dispositivos personales del público, toda la información que pueda ser necesaria para realizar una visita cómodamente, para estar en el espacio cómodamente, para poder, como también lo mencionaron anteriormente, recoger los propios diálogos de nuestros visitantes desde ahí, ¿no es cierto? Porque en muchos casos tenemos que aceptarlo, nos cueste o no realmente, que por mucho tiempo todavía el contacto físico cercano va a estar disminuido. Entonces va a tener que haber un desarrollo también tecnológico que nos permita esa interacción y ese contacto y esa conversación y ese recoger la data también de nuestros visitantes que sea necesaria para poder a partir de ahí incorporarla en las nuevas propuestas que los museos vayamos haciendo. En el caso de la Dirección General de Museos y de los museos, yo quería retomar un poco también, aunque parezca un poco teórico, como había dicho Ula, digamos, pero sí me parece importante retomar esta discusión que también ha tocado Nicolás, que es como en general siempre los museos, en esta idea un poco decimonónica, ¿no? El museo era esta especie de templo del saber, ¿no? Donde además estaban como los objetos, ¿no? Como que su colección, digamos, era lo más importante. Y no es que no lo sea, ¿no? Pero yo creo que una de las reflexiones que nos impuso esta situación de crisis, de pandemia, es
si el museo está cerrado, entonces, ¿dónde está el museo? ¿No? O sea, ¿dónde está? El museo sigue estando, porque sigue existiendo en las redes, y evidentemente creo que lo que ha generado como uno de los aspectos, digamos, a mejorar, ¿no? Para volver a la pregunta, es justamente que nos ha puesto en una situación, me parece, de constante reflexión, de constante mirada, ¿no? De volver a decir, o sea, en verdad, ¿dónde está el museo? Si se supone que el museo era una fisicalidad, digamos, un espacio físico, ahora ya no lo es más en un sentido, ¿no? Ahora, digamos, su fisicalidad, ¿no? Pasa por otro lado, ¿no? Entonces, sí nos ha hecho repensar digamos, la presencia física del museo, ¿no es cierto? Y por ende, entonces, modos de contemplación distintos, ¿no? No es lo mismo ver una obra de arte a 1 metro de distancia que verla a través de una pantalla, y sin embargo ahí también se puede generar esto que decía Ula y Nicolás de una especie de conexión estética, de conexión vital, de conexión emotiva, humana, pero creo que todo el tiempo nos está haciendo repensar la idea misma de museo, ¿no? Que es algo que sí considero que ha sido como muy positivo, ¿no? Porque nos ha hecho llegar a nuevos públicos, como decíamos en la pregunta anterior, públicos que probablemente a los cuales no pensaríamos que íbamos a llegar. Además ha generado esa sensación de tejido, porque la red no es como una serie de compartimentos estancos, sino como decía Nicolás, también se generan redes, tejidos, y también la posibilidad de generar como nuevos lenguajes, ¿no? Lenguajes menos herméticos, menos académicos, y lenguajes, digamos, a veces más cercanos, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que nos ha generado esta situación como mejorable es la posibilidad de reflexionar sobre la institución museo, ¿no? Y cómo la institución museo tiene como diferentes maneras de decirse y expresarse ahora, ¿no? Desde el lenguaje, desde sus posibilidades curatoriales, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que son mejorables todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo nos estamos como volviendo a preguntar eso. Y creo que eso es bien importante porque creo que en una época en donde entramos como una especie de activismo frenético, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho, de todas maneras, poner en una situación reflexiva, ¿no? Que probablemente necesitábamos en un sentido, ¿no? ¿Qué cosas mejorables? Digamos, muchas, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Cultura, perdón, muchísimas, ¿no? Primero, yo creo que una de las cosas más difíciles, para ser completamente honestas, es cómo creas contenido, pero no. Una cosa es generar una actividad, ¿no? Una actividad que puede ser interesante, que puede tener cierto impacto, pero cómo generas un contenido que se transforme finalmente en un programa, ¿no? Y cuando digo programa es en una apuesta sistemática, con un objetivo pedagógico, un objetivo educativo detrás, que tenga cierta sistematicidad, cierta organicidad detrás. Creo que eso es bien complejo, la idea de efectivamente tener contenidos planificados, bien estructurados, ¿no? Eso me parece que es una de las cosas más complicadas. Y desde el lado también del Ministerio de Cultura, una de las cosas que debemos hacer lo más pronto posible es digitalizar nuestras colecciones, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del Museo Larco, que lo tiene, digamos, logrado. En el caso de nuestros museos hay muchas diferencias, ¿no? Algunos museos tienen digitalizadas sus colecciones, pero muchas otras no, ¿no? Y eso sí es una carencia, ¿no? Entonces, una cosa son las fotos de registro, que tienen, digamos, un sentido, evidentemente, eso, ¿no? De registro de la colección, digamos, de data a otro nivel, pero tener digitalizada la colección con fotos de gran calidad, con las que tú puedas hacer curadurías o publicaciones, eso es un gran reto. Y otro de los grandes retos es justamente cómo, un poco, digamos, también Ula y Nicolás han hablado de esto, cómo, digamos, estos vínculos, ¿no es cierto?, que se han empezado a tejer en los museos entre los equipos de comunicaciones y los equipos educativos y curatoriales, que en algún sentido antes estaban vistos como divorciados y ahora han tenido que empezar a trabajar en conjunto porque, digamos, ya no hay espacios separados, ya no hay lo físico y lo virtual, ¿no? Es lo virtual este nuevo espacio. Entonces, digamos, sí creo que uno de los retos es cómo la gente que hace curaduría, ¿no es cierto?, establece comunicación con las áreas efectivamente digitales, ¿no? Y se generan contenidos, digamos, interesantes a partir de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí considero que también ha supuesto un reto para todas las generaciones entrar en un nuevo tipo de lenguaje, ¿no? Eso también considero
creo que es un aspecto que tenemos que mejorar, ¿no? Profesionalizar, digamos, nuestro dominio de las redes sociales, del marketing digital, ¿no? Que antes lo veíamos como una cosa importante, pero no tan relevante, y que ahora, digamos, es clarísimo que es relevante, ¿no? Eso. Bien, a mí me gustaría cerrar con una reflexión que las invito de pronto a complementar si quieren, pero un término que repetimos en las 3 intervenciones, que era lenguaje. La palabra lenguaje la repetimos muchísimas veces en las 3 intervenciones, y me llamó mucho la atención porque pues finalmente los museos son un canal de comunicación, y eso es evidente, y además lo estamos corroborando a través de nuestras reflexiones y respuestas. Son canales de comunicación entre públicos, entre tiempos, entre contextos, entre diferentes identidades. Son canales de comunicación muy complejos. Entonces, cuando hablamos de lenguajes, también esos lenguajes a los que debemos acudir para comunicar también son complejos, ¿no? Está desde el lenguaje espacial, fenomenológico, está el lenguaje también literal, verbal, el lenguaje de nuestros mediadores, el lenguaje de nuestras redes, sí, el abanico de lenguajes también que debemos usar es infinito. Y ahí hay una paradoja en la que estamos todo el tiempo confrontándonos, y Ula lo mencionó, es que finalmente estamos tratando de usar o adaptar los lenguajes conocidos a unas formas que naturalmente se escapan del lenguaje, que son las formas del arte. Las formas del arte, de cualquier momento histórico, son formas que justamente han escapado de los lenguajes colectivos conocidos, y eso es lo que los hace ser formas artísticas, ¿no? Y nuestra misión es todo el tiempo tratar de adaptar los lenguajes conocidos a esas formas que se escapan del lenguaje. Y es un reto inmenso que supone en las diferentes tareas que hacemos dentro de los museos, desde lo curatorial, lo comunicacional, lo educativo. Y me doy cuenta por las respuestas que estamos dando, es que el inmenso reto es la constante búsqueda de unos lenguajes oportunos, adecuados para el momento, para el contexto, para la coyuntura, para los canales que tenemos para generar los contenidos, sean virtuales, sean físicos, pero eso es nuestra tarea del día a día, ¿no? Quería como dar esa reflexión a partir de las respuestas. Sí, en realidad yo solamente complementar con lo que ha dicho Nicolás. Yo creo que sí, que lo que estamos haciendo es tratando de comunicar constantemente y abrir canales de comunicación. O sea, porque si solamente queremos hablar desde donde estamos mal, ¿no es cierto? O sea, lo que estamos haciendo también es abrir esos otros canales, pero además es como abrir esos canales para comunicarnos, pero como tú bien dices, siendo conscientes de desde dónde lo estamos haciendo y con qué herramientas lo estamos haciendo. O sea, tampoco hay que desesperarnos, creo, porque si no crece la angustia, ¿no? Y eso también es un tema bien fuerte, que como decíamos, en estos momentos de reflexión hay que mirarnos. Entonces, yo creo que la autoconciencia, desde dónde estás hablando y desde qué herramientas, es lo que de alguna manera es más sanador, ¿no? Es más, vamos a decirlo así, más sano para todos, finalmente. Sano para la institución, saber desde dónde y con qué está hablando y qué canales va abriendo, y verbalizarlo, y además que el equipo lo conozca, y además con los públicos también ser honesto en esto, porque no todos pueden hacer todo. Yo me acuerdo claramente hace muy poco tiempo en una gran conferencia regional sobre el tema de museos, era una abuela, digamos, museóloga, que es un referente para muchos de nosotros, era: no todos podemos hacer todo, ni todo bien. O sea, aquí de lo que se trata es ser conscientes de que hacemos algo, ese algo tratar de hacerlo bien, pero además comunicar que eso es lo que estamos tratando de hacer. Sí, o sea, claro. Y entonces eso es una actitud, digamos, de conversación constante. Eso creo que es lo más importante. Y a nivel de lenguajes, ahí sí me voy a escapar un poquito al lado precolombino,
creo que el gran reto que los que tenemos trabajando con arte precolombino es precisamente verbalizar eso. Estamos frente a un lenguaje que más bien fue una suerte de zona franca de comunicación entre una serie de diferentes grupos, colectivos, sociedades, y nosotros somos uno más, porque así como hubo un entorno local para algunos y foráneo para otros en ese lenguaje visual, nosotros también somos foráneos, pero queremos comenzar a conversar. Entonces, ponernos en esta suerte de juego, ¿no? En una actitud un poco más lúdica de, a ver, ¿qué cosas podemos decir con esto? Yo creo que eso es lo que el público agradece, porque además te coloca en una situación más horizontal, ¿no? No es que conocemos este lenguaje y lo estamos comenzando a hablar para que tú lo conozcas y vamos a darte clases de este lenguaje. No es por ahí, ¿no? Sino este lenguaje está aquí presente para todos. Vamos a comenzar a hablar desde lo que nos genera y qué puede generar para el otro. Y nos vamos dando cuenta que genera múltiples cosas, algunas con las cuales se conecta inmediatamente y otras que nos ponen retos y otras que nos ponen preguntas que podemos contestar algunas y otras que no, u otras que otros podrán contestar, ¿no? Entonces, sí, es exactamente lo que tú has dicho, Nicolás. Yo creo que estamos en un espacio de una comunicación donde el museo y los que somos trabajadores culturales en estos espacios mediamos entre un gran chorro, ¿no es cierto?, de lenguajes y de conversaciones que están sucediendo allá afuera y que consideramos que pueden vincularse con estas conversaciones. Así más o menos creo que lo veo, ¿no? Sí, yo percibo también que hay como lo que ustedes decían en el sentido de esta nueva creación, digamos, de lenguajes ha pasado por varias etapas. Primero que ha habido una etapa en la que yo creo que los museos en general como instituciones también han generado esa sensación como de humildad, ¿no? Que tú decías, Zula, de tener esta actitud como menos, yo ya no soy necesariamente este templo del saber, sino justamente porque lo que necesito es entrar en contacto con este otro público que ya no lo voy a ver físicamente, ¿no es cierto?, que va a tener otra distancia, tengo que también tener un uso del lenguaje mucho más cercano, mucho más humano. Eso lo he visto, veamos, en varios talleres, en los talleres del Museo de la Cultura Peruana, en los talleres de Puruchuco, donde incluso esta forma de mediar o de acercar lo cultural o de generar diálogos se ha transformado en otra cosa, ¿no? Incluso en una especie de comunicación menos formal, menos rigurosa en un sentido. Eso no quiere decir que trivializante para nada, ¿no? Pero